Y bueno, aquí estamos ya en busca de comentar varias cosas que me he encontrado por aquí para reaccionarlas junto con ustedes, que al final es lo que más disfruto y por eso todos los días traemos videos nuevos. Así que lo de siempre, lo único que les voy a pedir, acompáñenme hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas bastante chéveres y bastante interesantes que me he encontrado y que seguramente a muchos de ustedes les va a parecer interesante. Vamos a escuchar a Brahim Díaz, quien contrario a lo que mucha gente puede pensar, está bastante contento con su vuelta al Real Madrid, tratando de aprovechar cada minuto y pues eso es lo que ha dejado evidenciado en una reciente entrevista que ha concedido a los medios del club. Tenemos el audio, pero creo que es mejor el audio y no solamente que uno tenga que leer la entrevista, sino que vamos a escucharlo porque es bastante interesante lo que comenta Brahim. Habla de todo un poco en un lapso de 2 minutos 30 segundos aproximadamente. También vamos a ver algo del sinvergüenza de J. Jordi, que bueno, para llorar creo que está mandado a hacer. Creo que cuando Dios dijo el don de llorar, este hombre estuvo ahí en primera fila seguramente. Y realmente vamos a revisar unas cosas chéveres e interesantes. Pasamos a la pantalla como siempre hacemos. Y me gustaría empezar hablando de un video muy interesante. No sé, este es otro video que estaba viendo en Caracol. Bastante interesante que tengo por aquí. Aquí lo tenemos ya en Twitter y que realmente me parece muy llamativo. Y en este caso se trata de nuestro amigo Jude Bellingham y Pedri. Este video se ha hecho muy viral en TikTok y realmente me ha llamado mucho la atención porque fíjense que hasta aparece un chico del Barça y decide por Bellingham. Veámoslo rápidamente. Bueno, bastante interesante, me ha llamado mucho la atención. Repito, lo que más me llama la atención es que aparece un chico con la camiseta del Barça. Esto está desenfocado un poco. Aparece un chico con la camiseta del Barça y me llama mucho la atención que el mismo chico con esa camiseta ha decidido a Bellingham por encima de Pedri. Y a ver, no es nada en contra de Pedri, todo lo contrario. Yo creo que yo he sido uno de los pocos madridistas o uno de los no tantos madridistas que ha elogiado el trabajo de Pedri y que me parece un gran futbolista. Si jugara en el Real Madrid, seguramente a mí me preocuparía el tema de que físicamente le cuesta muchísimo. Físicamente, cuando no está del todo bien, no rinde y cuando no está del todo bien, acaba lesionándose. Entonces creo que es el único punto, el único asterisco que le podemos colocar a Pedri. Pero a ver, si lo comparas con Jude Bellingham, prácticamente a cualquier centrocampista joven en la actualidad y seguramente hasta no joven, realmente creo que tiene muchísimo que perder cualquier deportista realmente porque es un absoluto animal el Jude Bellingham este. Vamos a pasarnos al siguiente video porque también es bastante llamativo y en este caso vamos a escuchar a Brahim Díaz, uno de los recientes fichajes del Real Madrid y que pues ha dejado unas declaraciones bastante interesantes. Aquí lo tenemos en la web del club. Como les digo, voy a dejarles creo que solamente el audio porque realmente no quiero que me metan copyright. El Real Madrid es muy estricto en ese aspecto con el tema del audio y del video. Entonces, no sé, realmente no quiero problemas con el copyright. Entonces, vamos a colocarlo aquí y damos play. Veo al equipo muy bien, la verdad. Estamos con ganas de más. Ha sido un arranque muy bueno, incluso con remontada en el primer partido de Bernabéu. Está yendo súper bien, veo al equipo con ganas de más y con ganas de ganar más partidos. No hay clave, hay equipo y creo que todos estamos aportando lo que tenemos que aportar. Al final hay mucho talento y luego pues si eso se demuestra en el campo pues tienes los puntos que tenemos ahora, 4 partidos de 4. Yo siempre estoy preparado para ayudar al equipo, para aportar en los minutos que juegue. Entré en un momento del partido muy bueno. El equipo estaba muy bien y bueno, yo aporté ahí mi granito y salió todo muy bien. Y el míster pues súper contento, nada, que aproveche cada minuto y que evidentemente pues lo que hay que hacer, o sea, intentar pues revolucionar un poco el partido y así se hizo. Me focalizo en que tengo que ayudar al equipo en todo lo que pueda, tanto en parte defensiva como ofensiva. Y nada, estar preparado, que al final se trata de eso, estar preparado porque aquí pues, el nivel es muy alto y hay que dar el máximo de uno mismo. Pues se vive de una manera increíble pues, el espíritu ganador que tiene el Madrid, de saber que en cada detalle pues, puede sacar cualquier jugador del talento y te mete un gol. Y como he dicho, o sea, es un juego de equipo y
y sabes que puede remontar porque tiene muy buenos jugadores. Así que nada, y luego la afición aprieta así como lo hace siempre, pues es una locura. Como cada entrenador dice, se juega como se entrena y lo que entrenas pues al final en los partidos sale, aunque no lo creas, y lo que vas entrenando, lo que vas mejorando, pues es mejor para uno mismo, porque así pues vas mejorando tu nivel y vas dando un pasito adelante en cada una de las cosas que tienes buenas y en cada una de las cosas que tienes que mejorar. Hay muchísimas, la verdad, muchísimas ganas de que suene el himno de la Champions aquí en el Bernabéu y sobre todo que el primer partido es aquí, pues lo disfrutaré muchísimo. Con calendario pues apretado, evidentemente hay partido cada 3 días, pero eso es súper bueno, estaremos todos preparados para lo que viene y no tengo ninguna duda de que irá súper bien porque en el talento que tenemos en el equipo, la plantilla es increíble, o sea, cada jugador es muy bueno, así que seguro que irá todo bien y te preparas porque cada 3 días hay partido y eso es lo bonito del fútbol. Bueno, eso es básicamente lo que ha comentado Brahim Díaz, uno de los recientes fichajes del Real Madrid. Me ha gustado mucho, sobre todo la madurez la del chico, porque está bien. Uno de los motivos por los cuales él terminó saliendo del club hace no tanto, cuando se fue al Milan, fue porque veía muy difícil la opción de tener minutos en el primer equipo y realmente no los está teniendo del todo. De hecho, yo en los partidos y en Twitter he estado preguntándome por qué Ancelotti le ha dado tan pocas oportunidades. Realmente yo juraba que iba a salir con este chico Brahim, dije pronto un 4-3-3 para probar a Brahim por banda derecha, a Rodrigo por banda izquierda y a José Lu en ataque, yo qué sé, o una doble punta con los 4 centrocampistas con Brahim y Rodrigo, no sé. Y realmente lo mandó nuevamente al banquillo. Vamos a ver cuándo acaba el parón, porque esta lesión de Vinicius, pues realmente me imagino que le obligará a tener más minutos. Vamos a ver cómo resuelve este tema de Carlo Ancelotti, pero sí que me llama mucho la atención y sobre todo la madurez con la que está asumiendo las cosas y la ilusión, porque habla de las remontadas y de las noches mágicas de la Champions en el Santiago Bernabéu. Así que este chico, pues ya hace mucho tiempo se ha ganado el cariño de la afición. Ahora le falta es ganarse sobre el terreno de juego el amor de una afición que realmente espera resultados positivos en este fichaje que seguramente no es el más ilusionante, pero yo creo que nos puede aportar muchísimas cosas interesantes. Vamos a cerrar el video escuchando a nuestro amigo Jordi, que repito, no deja de ser un sinvergüenza absoluto y creo que nos puede asombrar realmente bien poco tratándose de la persona que se está tratando y pues hablando un poco de lo que es las Champions del Real Madrid. Y pues como les digo, vamos a comentarlo rápidamente, lo escuchamos y ya cerramos el video con la opinión sobre este temita. Así que regresemos un poco el videito y pongámosle audio. Bellingham, una cabra. Mira, ¿no? ahí tienes la primera Copa de Europa del Madrid. Ahí tienes la del 56. Ahí la tienes. ¿Que jugasteis contra quién? Contra el Stade de Reims. Yo- Erais 6. En la competición había 6 equipos, uno de ellos el Madrid. Y vosotros elegisteis el campo donde se iba a jugar y contra quién. Y esa la contáis. no sé si se podrá vosotros. hacer. No había ni televisiones. No sé si se podrá hacer. Imagínate la que teníais que porque hacer. Bueno, es un clip bastante corto, pero creo que tan corto como asqueroso y que produce bastantes náuseas realmente. A mí me llama mucho la atención el rencor, el resentimiento y todas estas cosas como tanto como Cristóbal Soria como J. Jordi siempre están hablando del Real Madrid, que hace cuántas copas de Europa, hace cuántos años, que no sé qué. Si el Real Madrid, como tú dices, todas estas cosas, la porcelana esta que es la copa que supuestamente ganó el Real Madrid, la ganó en los años 1600, yo creo que está muy, muy a la par de la última vez que el Barça ganó la Champions League. O sea, vamos a tener un poquito de dignidad. Es como que yo venga a darles consejos financieros a un multimillonario? O sea, es que es absolutamente absurdo que venga un culé a hablar de la Champions contra un aficionado del Real Madrid. Es que ya no tiene ningún tipo de sentido. Pueden hablarnos de todas las cosas, de todas las investigaciones, por ejemplo, que tiene el Barça con el tema de Vidal y el riñón, de algún entrenador que estuvo acusado de abuso. Ustedes saben que podemos hablar también del caso Negreira, pueden hablarnos de muchas cosas que realmente nosotros seguramente seamos unos novatos, pero hablarnos de Champions creo que es lo más absurdo posible, realmente no tiene ningún tipo de sentido. Y repito, ok, este hombre siempre está buscando la provocación y que se hable de él. Realmente yo duro mucho tiempo sin hablar de lo que es la gente del chiringuito. Hasta que no veo algo que realmente me indigna, no lo comento. Porque ya ellos mismos se han metido en un bucle y en una caída libre absolutamente bestial que
creo que difícilmente van a tener salidas y yo estoy bastante contento con ello. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, qué les parece el videito este de Brahim, qué les parece lo de Jordi y qué les parece también lo de... Tengo este ojo súper mal. Lo que hemos visto al principio de Bellingham versus Pedri. Absolutamente todo me lo dejan en los comentarios, lo que siempre les digo a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.